El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos en esta serie acerca de la lucha espiritual. Y los niños no están exentos de los ataques del enemigo. También reciben mensajes. También son blanco de los ataques de este enemigo que busca destruir la obra de Dios, que busca entorpecer los planes de Dios. Seguimos en línea con Dios hablando de la lucha espiritual. Bienvenidos todos a este programa. mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora, yo te amo. Estábamos analizando la escritura de Segunda de Corintios, capítulo 10. Ahí hemos venido sustentando las más recientes reflexiones en lo que el apóstol Pablo señala ahí. Ya sabemos, lo dimos a conocer, lo compartimos con ustedes, un problema en la iglesia de los Corintios, y Pablo confrontando con autoridad una situación que él sabe de dónde proviene. El versículo 5 de 2 de Corintios 10 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Un simple pensamiento puede llegar a convertirse en una fortaleza, lo dijimos. Pero ¿cómo es que esto ocurre? ¿Es de un momento a otro? ¿Es casi de forma automática? No. Yo quisiera, para graficar cómo sucede esto, haga cuenta que el diablo lo que hace es traer ladrillo tras ladrillo para construir una fortaleza, ladrillo tras ladrillo. Se toma su tiempo. Y permítame decir otra cosa, que la carta a los Corintios se escribe a una comunidad de creyentes. No se está escribiendo a personas inconversas, a personas sin Cristo en su corazón. Se escribe a una comunidad de creyentes. Es esta comunidad de creyentes la que está siendo amenazada por estos ataques del enemigo, que buscan dividir, que buscan crear conflicto al interior de la iglesia. Es que sabe que la división nos quita eficiencia, nos quita fuerza. Entonces el enemigo por eso busca la mente más frágil, la mente más débil, y empieza a construir ahí argumentos, empieza a construir ahí fortalezas. Ponga atención, dijimos, simples pensamientos se van transformando, se pueden llegar a transformar en ideas.
esas ideas en conceptos y los conceptos después en argumentos para terminar siendo una fortaleza. Pero ¿es esto de la noche a la mañana? No. Esto ocurre en un proceso de tiempo. ¿Sabe cuándo comprobamos esto también? Es cuando nosotros, sabiendo, conociendo la palabra, ya hoy día estamos dispuestos a mirar las cosas de otra forma, distintas. ¿Por qué? Porque ha estado ahí trabajando el enemigo de forma sutil, de forma sagaz, trayendo ladrillo tras ladrillo para formar esa fortaleza, para ir formando esos argumentos. ¿Qué es un argumento? Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proporción, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Argumentos que usted y yo, esos argumentos que construye el enemigo, debemos derribarlos. Fíjese que es evidente lo que señala la palabra. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Quién fue el que se levantó en contra de Dios hace muchísimo tiempo? Antes incluso de la creación del hombre y la mujer, fue Lucifer, el que se rebeló. Hoy día sigue haciendo lo mismo. Sigue rebelándose, sigue levantándose en contra del conocimiento de Dios, pero hoy día la iglesia detiene el actuar del enemigo, lo confronta, hace que retrocede. Si la iglesia tiene armas poderosas, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Estoy parafraseando lo que el Señor Jesucristo dijo. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y yo quiero decirte, mi hermano que me estás escuchando, mi hermana que me estás escuchando, que el Señor Jesucristo ha puesto en su iglesia autoridad para confrontar las amenazas del reino de las tinieblas, para que tú y yo le arrebatemos las almas al diablo, que hoy día están bajo la autoridad, el dominio del diablo, para que tú y yo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, deshagamos las obras del enemigo. Es por eso que tenemos que saber discernir cómo es que opera el enemigo. ¿Cuáles son sus maquinaciones? Saber discernir cuando viene alguien a entregarnos un mensaje y ese mensaje parece bueno, parece atractivo, parece incluso piadoso, pero es un mensaje que viene gestado por el mismo diablo para destruir. O si no, vea usted el daño que ha causado la murmuración. Y ni siquiera la murmuración, el daño que han causado las calumnias de gente que a veces que cree ya prácticamente lo que les dicen. Creemos a todo, parece, pero no tomamos la verdad que tenemos que tomar, que es la palabra, y creemos a veces cualquier cosa. El enemigo busca destruir, busca robar, busca matar. Es un asesino. Entonces la iglesia tiene autoridad para confrontar aquello. La iglesia tiene autoridad en el mundo espiritual. Por eso Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas. Y yo espero, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, que estas simples reflexiones te puedan servir, nos puedan servir para abrir los ojos de que estamos en una amenaza, de que estamos en una guerra y de que si nos relajamos, si bajamos la guardia, si dejamos de orar, si dejamos de tener ese encuentro con Dios en la oración, vamos a comenzar a estar en riesgo. Porque el diablo quiere atacar tu comunión con Dios. Precisamente el diablo quiere que tú y yo dejemos de orar, que tú y yo dejemos de amar la palabra, que tú y yo nos alejemos de los principios divinos para seguir haciendo de las suyas.
quiere aislarnos el enemigo. Por eso también es importante que no dejemos de congregarnos. Más allá de los conflictos, los problemas que hay en la iglesia, en toda iglesia, porque la iglesia es una familia, es una comunidad de fe, somos todas personas imperfectas, ninguno de nosotros puede ofrecer perfección si no somos perfectos. Pero es en la iglesia donde también nos apoyamos los unos a los otros, nos soportamos, nos damos soporte los unos a los otros. Si alguno está débil, bueno, oraremos por esa persona que está débil. Si alguno sus fuerzas han flaqueado, oraremos para que el Señor renueve la fuerza. Pero la fe está diseñada por Dios, una forma de decirlo, ¿sabe? Para vivirla en comunidad. Entonces, en comunidad es cuando nos defendemos. En comunidad es cuando podemos estar ahí atentos, cuando vemos a alguien que está siendo amenazado. Vamos, lo cubrimos con nuestras oraciones, lo ayudamos. Pero ¿qué pasa del que se aísla? ¿Qué pasa con el que decidió, con quien decidió ya vivir su fe de forma aislada? ¿Sabe? Comienza el enemigo a trabajar, comienza el enemigo, o más bien dicho, sigue el enemigo enviando esos dardos de fuego encendidos para crear argumentos y fortaleza. ¿Cuánta gente ya está turbada? Se apartó del Señor, se apartó de los principios bíblicos, se olvidó de lo que dice la Escritura, ya tiene sus propias ideas. ¿Quién ha estado trabajando ahí ladrillo tras ladrillo? El propio enemigo. Corazones que se han ido endureciendo con el tiempo. ¿Pero por qué? Por esas sutilezas de cómo trabaja el enemigo. Pero como que nos cuesta a veces distinguir, diferenciar, identificar la obra diabólica. Tenemos que despertar, iglesia del Señor. Tenemos que estar atentos y deshacer las obras del enemigo. Si hay algo en nuestro corazón que se alojó y no corresponde al Señor, tenemos que ir y rendirlo a los pies de Cristo. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estamos recibiendo ataques. Estamos recibiendo corrupción de una u otra forma a través de lo que vemos, de lo que escuchamos. Y la mente es tan frágil que tenemos que saber protegerla, tenemos que saber cuidarla. Por más que a lo mejor no sean solamente ideas o que no sean mensajes visuales, sean algunos mensajes auditivos, la mente fabrica imágenes. Y muchas veces el diablo, a través de las canciones del mundo, lo que trae son ladrillos. Vamos, ladrillo tras ladrillo para construir una fortaleza. Ladrillo de pecado, ladrillo de corrupción, ladrillo de engaño, y va creando una fortaleza. Y lo que tú antes decías, no, esto no es bueno, esto no se debe hacer porque Dios dice que no, Dios rechaza aquello, hoy día ya estás dispuesto a cuestionarlo. Eso fue lo que el enemigo hizo desde los inicios y sigue haciendo hoy. Le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, hoy día sigue haciendo lo mismo. Lo hizo con nuestro amado Señor Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, poniendo en duda la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo, sigue haciendo lo mismo el enemigo en estos tiempos. Sigue cuestionando la obra de Dios, sigue cuestionando la palabra de Dios. Y si no sabemos nosotros hoy día protegernos, cuidar nuestro corazón, el enemigo aprovechará esos espacios para ir creando fortaleza. Es delicado esto. Si no es un juego, es una guerra espiritual. Tenemos que tomar las armas que el Señor nos ha dado, la coraza, esa armadura de Dios que Dios ha dispuesto para que usted y yo nos defendamos, para que usted y yo resistamos los ataques del enemigo. Y no solamente nosotros, los adultos, estamos amenazados, sino que también están amenazados los pequeños. Nos ha tocado ver y escuchar de pequeños
que están atemorizados al tal punto que ya ni siquiera pueden ir al baño solos. A veces pequeños que están relacionados con familias cristianas. A lo mejor ellos no van a la iglesia, pero su familia sí, o alguien de su familia. Hace algún tiempo me comentaban de una pequeña que de un momento a otro empezó a tener como un ataque. La llevaron al hospital y los médicos no le descubrieron ningún tipo de enfermedad. La pregunta del millón, la pregunta que usted y yo seguramente nos haríamos, bueno, ¿qué estaba haciendo la niña al momento que le dio ese ataque? La niña estaba con su celular, con el celular de sus padres, una niña como de 2 años de edad. No podemos olvidar esa vez cuando en una reunión había un pequeño, 8, 9 años, que asistió a la iglesia junto a su madre y junto a su pequeño hermanito, hermanita, cargada en los brazos de su mamá. Era un bebé o bebita, no me recuerdo, pero era bebé, pequeño. Y sabe, ese niño, cuando hicimos una oración, Dios puso en mi corazón de que había que orar por esa madre, de que esa madre estaba en peligro. Antes de predicar, yo digo, ¿saben qué? Siento que tenemos que orar por esta familia. Andaba esa madre y 2 de sus hijos, o sus 2 hijos. Y sabes, empezamos a orar, comenzó a orar una pastora. De un momento a otro, el niñito era como una especie de gato tirado en el piso. 8, 9 años, hermano, hermana. Ahí estaba ese pequeño, como que hacía con las manos que arañaba. Y le decía a la pastora que oraba en ese momento, una pastora anciana, a quien bendecimos y honramos. Y decía esa pastora anciana, le decía: clama la sangre de Cristo, le decía la pastora anciana a este niño. Y este niño le decía, salía esta voz desde él, decía: no me vas a sacar. Hermano, hermana, lo vimos eso, lo vivimos. Pequeños que hoy día están siendo amenazados por el diablo a través de lo que consumen estos pequeños. Corrupción, porque el diablo odia a los niños, odia a la familia, odia al hombre, odia a la mujer. Y trae corrupción. Eso es lo que trae. ¿Para qué? Para distorsionar, para dañar. Estamos hoy día en esta sociedad. Estamos hoy día en estos tiempos. Estamos hoy día en medio de todo esto que está ocurriendo, hermano. Lo estamos viendo en vivo y en directo. Por eso hoy día nos resuenan y tenemos que volvernos a la palabra de Dios cuando el Señor dice: instruye al niño en su camino. Otra traducción dice: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. El reino de los cielos es de los niños. Esa fue más o menos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando estaban los discípulos ahí en una actitud de sobreprotección a Jesucristo. Cuando los padres llevan a los niños para que Jesús los bendiga, Jesús dice: se indignó. Así dice la Escritura. Y les dijo: dejad los niños venir a mí, no se los impidáis. ¿Sabe? Las generaciones futuras, los niños de hoy, están ya viviendo en una sociedad tan diferente a lo que fue hace 30, 40 años. Y por eso, si no nos volvemos los grandes, los adultos a la palabra, si no comenzamos a vivir conforme a la palabra, digo yo, me pregunto, ¿qué modelos tienen ellos de inspiración? ¿Qué modelos tienen ellos para decir: no, mi padre, mi madre fue una mujer de oración, un hombre de oración? Yo los vi, ellos estudiaban la palabra, ellos amaban a Dios. Estamos en una lucha espiritual, en una sociedad que necesita referentes, que necesita gente que demuestre que se puede vivir una vida diferente, que se puede vivir una vida rendida a los pies del Señor, que se puede vivir con una vida de valores, en una sociedad de valores relativos. Se puede vivir en una sociedad de valores de acuerdo al que creó al hombre, con el manual que puso Dios en las manos del hombre y la mujer para que vivan una vida como Él la diseñó. Se puede.
pero las nuevas generaciones tienen que ver eso hecho una realidad en los adultos. El Señor dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amigo, amiga, esto no es fanatismo. Sabe el Señor por qué está demandando aquello. Fíjese: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, la ley de Dios, la palabra de Dios presente de forma permanente en la familia. Y esta responsabilidad se la está dando Dios a los padres, a ese gobierno en el hogar. Si el presidente de la República no vendrá a educar a tus hijos, ni las autoridades, ni el consejo deliberante, padre, madre, vendrá a ser la responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos de formar a tus hijos, de cuidarlos como un especial tesoro, como dice la Biblia, que herencia de Jehová son los hijos. Un día estaremos frente a la presencia de Dios, padre, madre, y ahí también se pedirá cuenta por ese gobierno local, por ese gobierno en la casa, por esa formación a los pequeños, si hubo formación o no de acuerdo a la palabra, si hubo temor o no de acuerdo a lo que Dios nos enseña. No solamente decirle a los hijos hagan esto otro porque Dios lo dice, sino que decirle a los hijos hagan esto porque ese es el ejemplo que yo les estoy dando. Eso es lo que están viendo en papá, eso es lo que están viendo en mamá. Háganlo porque esto es bueno, porque esto es saludable. Referentes en medio de una sociedad que ofrece tanto referente torcido, equivocado, errado, donde a veces los jóvenes no hayan para dónde tirar, qué modelo seguir, y toman referentes paupérrimos, referentes torcidos, quieren imitar moda de gente que ni siquiera tiene a Dios en el corazón. ¿Pero por qué? Porque hay que cuidar el gobierno en el hogar, en la casa. Ese gobierno, Padre, que Dios puso en tus manos como el sacerdote del hogar. No esperes que otro venga a hacer la labor que tú tienes que hacer. Escuché hace algún tiempo las palabras de una mujer que decía que sus patrones le enseñaron lo siguiente, sus patrones de Italia hace muchos años. A ella no se le olvidó, y cuando ella me lo dijo a mí tampoco. Cuando ella estaba formando a sus hijos eran pequeños, porque la rebeldía empieza a presentarse desde temprana edad, porque cuando nosotros nacemos en una naturaleza caída, alejada de Dios, incluso podemos decir hasta con una naturaleza satánica. Los niños son rebeldes, y este hombre que no lo conozco, que seguramente ya ha fallecido, le enseñó a esta mujer que trabajaba en su casa: mejor es que hoy día sus hijos lloren que usted llore el día de mañana. ¿Y a cuántos hoy día le está pasando eso? ¿Cuántos hoy día lloran por no haber hecho las cosas bien en el momento que había que hacerlas? Por no haber atendido la voz de Dios, no haberse metido en el secreto del Señor y que el Espíritu Santo te dijera qué tenías que hacer para formar a tus hijos, cómo tenías que formar a tus hijos, cubrirlo en oración, velar, supervigilar por tus hijos y no dejarlos que tuvieran amigos a destajo por donde sea, por las redes sociales, los colegios. Y hoy día te toca llorar, padre, madre, porque no hiciste las cosas bien, pero si hubieses atendido la voz de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros.
Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.